Hola, un abrazo de luz para todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me preguntan muy a menudo y es sobre el uso de la marihuana en los procesos de crecimiento espiritual. Si tú me preguntas a mí directamente si yo apoyo el uso de esta planta para el proceso de evolución espiritual, te diría directamente que no, porque no es necesario ya para el proceso de conexión en este planeta. Hace un tiempo atrás, cuando el planeta era más denso, es decir, el planeta vibraba o la frecuencia vibracional del planeta era más densa, a los seres como nosotros humanos nos quedaba muy difícil hacer una conexión por nosotros mismos. Entonces, como era todo tan denso, necesitábamos de estas plantas, ayahuasca, peyote, los hongos, el opio, la marihuana, para poder conectar con esferas diferentes a la realidad del planeta o a la realidad material. Pero ¿cómo lo hacían nuestros nativos? Lo hacían con un estado ceremonial, con un respeto a la planta, con una intención pura. Entonces nuestros nativos y nuestros chamanes creaban esta conexión, consumían la planta, pedían lo que necesitaban, adquirían el conocimiento y la información que estaban requiriendo y con eso lo aplicaban luego para sus tribus y sus comunidades y esa era la forma de adquirir un conocimiento. Pero había un estado puro de conexión. Hoy en día la gente lo consume porque lo consume, en la mañana, en la tarde, porque se les da la gana, porque quieren ver la tele y ya está. Entonces ahí ya se perdió el estado espiritual y ceremonial del proceso con estas plantas. La marihuana, como otras de estas plantas, tienen unas propiedades psicoactivas que alteran el estado de la conciencia, tienen una frecuencia vibracional que permite al ser humano experimentar estados como la total unidad, como el tiempo presente, la liberación del plano físico, la completa liberación del ser, el reconocimiento de la energía, realidades de otras dimensiones y desde otras polaridades también tus miedos, ¿sí? Y tus propias máscaras en tu subconsciente. ¿Cómo funciona realmente la marihuana? Cuando la marihuana entra en tu sistema al ser consumida, su frecuencia vibracional causa una cascada de reacciones fisiológicas dentro de tu cuerpo. Dentro de esas inhibe los neurotransmisores. Al estar inhibidos los neurotransmisores, el cerebro ya no puede funcionar al 100% de su capacidad. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que las personas cuando consumen marihuana se sienten muy lentos o tal vez no pueden como que cerrar una idea o no pueden comunicarse porque no encuentran la palabra, entonces es un poco gracioso. Es por eso, porque su cerebro no está funcionando al 100%. ¿Y para qué sirve el cerebro? El cerebro es una de nuestras herramientas de toda la esfera mental en la materia que nos permite la experimentación en este plano. Es decir, como somos seres espirituales viviendo una experiencia en la materia, el cerebro es la herramienta que nos permite estar aquí en la materia, entender que todo se supone que es sólido, entonces que esto es una silla, que el tiempo es lineal, ¿sí? Eso es lo que hace nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro no está funcionando al 100%, esa ilusión de la materia empieza a desvanecerse, lo que permite a las personas experimentar otros estados de experiencia entre otras dimensiones. Y esto puede ser muy beneficioso para algunas personas que tienen bastante estrés mental, que no saben cómo controlar su mente, que no han aprendido a manejar sus propias estructuras mentales. Entonces cuando la consumen, se sienten como más relajados o se sienten como más tranquilos porque les aliviana la pesadez mental. No a todas las personas les funciona igual. Hay personas que tienen experiencias muy positivas con la marihuana y hay personas que tienen experiencias muy negativas con la marihuana. ¿Por qué funciona esto así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues todo se traduce a la frecuencia. La frecuencia de la planta y tu frecuencia deberían estar como igualadas. Por eso es que las personas que, por ejemplo, pertenecen a esta cultura o religión, no sé cómo llamarlo, los rastafaris, que ellos utilizan todo el tiempo la planta para conexión con su Dios. Ellos plantan su propia matica, la cuidan, la tienen en su casa, es decir, están conectando su propia frecuencia con la frecuencia de la planta que luego se van a consumir. En el caso de algunas personas que les va muy bien o que les va muy mal es porque la frecuencia es diferente. Si por ejemplo tu frecuencia vibracional está más baja que la planta que te vas a consumir,
esto va a hacer que la planta te ayude. Cuando tú la consumas, la planta te va a hacer sentir mejor, te va a dar un estado de bienestar, porque como tu frecuencia era baja y la de la planta era más alta, lo que hace es que te ayuda a aumentar, ¿sí? A un aumento de tu vibración, lo que te hace sentir mejor. Pero si por el contrario tú eres una persona ya con un estado vibracional alto, porque meditas, porque estás en un proceso ya diferente, donde te has liberado de emociones negativas, entonces estás aquí, pero de pronto la planta que te vas a consumir no tiene esa frecuencia, sino está un poco más abajo, cuando tú la consumes te vas a sentir con miedos, de pronto con paranoia, vas a explorar nuevamente como patrones mentales que tal vez no tenías, ya ocultos en tu subconsciente, entonces te baja la frecuencia, incluso puede hacerte sentir más cansado, más agotado, con mucho sueño, como que con el dolor del cuerpo, como apaleado, ¿sí? Esa es la palabra, eso puede pasar. Hay que tener en cuenta algo. La marihuana que la gente consume hoy en día no tiene una frecuencia vibracional muy alta o muy positiva. ¿Por qué? Porque como la marihuana que se consume hoy en día, en general, que se consigue por allí en cada esquina en el mercado negro, no es una planta orgánica pura y tratada como en un proceso de respeto y de amor, sino es una planta que generalmente es creepy, es decir, que es una planta que ya ha sido modificada genéticamente, que es tratada con químicos para aumentar su producción del alucinógeno. Entonces es una planta modificada con una frecuencia espiritual muy baja. Aparte de eso, la intención tiene mucho que ver. Entonces antiguamente era una intención positiva, de conexión, de honra con la planta. Hoy en día, ¿quiénes son los que cultivan estas plantas? Pues si tú conoces al que lo cultiva y es una persona de campo y es una persona amorosa y que está cultivando esto con armonía y ojalá orgánicamente, bueno, puede ser una planta de alta vibración. Pero en general lo que se consigue por allí en el mercado son plantas que vienen del narcotráfico, son plantas que vienen de la violencia, del abuso, de la oscuridad, ¿sí? De muerte, de sangre, y esa intención se implanta en esa planta y eso es lo que tú te estás consumiendo. Entonces, en general, no es fácil consumir ahorita, hoy en día, una planta marihuana de alta vibración. No lo es, no es fácil. El cannabis es muy importante para la medicina hoy en día porque como tiene unos efectos calmantes, ayuda a reducir los niveles de dolor, ¿sí? Permite a las personas que tienen enfermedades muy fuertes llevar su enfermedad de una forma más digna y pacífica. Por eso no podemos decir que el consumo de la marihuana sea bueno o malo, porque no existe el blanco y negro ni la polaridad. Existen grises, cada persona es un universo diferente. Si yo tengo un paciente con un problema fuerte de dolores, de ansiedad y de crisis, pues yo le voy a recomendar el uso de cannabis, no fumado, porque al fumarlo no estamos haciendo un proceso de sanación real, porque al fumar se va a contaminar las vías respiratorias y el sistema linfático y entonces no estamos haciendo nada, pero sí le recomendaría a esta persona conseguir de alta calidad de unos productores orgánicos, unas gotas especiales que se ponen sublinguales y permiten este proceso de relajación y de dormir mejor. Ya no tiene los efectos alucinógenos, pero sí tiene el efecto calmante y curativo, que es lo que necesitamos en el momento. Pero ¿qué pasa con este consumo ocioso? La persona que se levanta y tiene que fumar, llega al mediodía a su casa y tiene que fumar, llega en la noche a su casa y tiene que fumar. Es una persona que primero no está respetando la esencia espiritual de la planta, o sea, no se está beneficiando. 2, no tiene una intención pura, es decir, no está generando verdadera conexión. Y 3, lo único que está haciendo es escapar de su realidad, ¿sí? Entonces, yo consumo porque es que si no consumo no puedo dormir. Yo tengo que fumar porque es que si no fumo no me da hambre. Entonces estamos entrando ya en un proceso de adicción. Y el cannabis sí tiene efectos adictivos. Aunque no sean tan físicos y tan biológicos como el efecto de la adicción de otras drogas más fuertes, sí es una adicción. Porque revisemos qué es una adicción. Una adicción es un proceso de desempoderamiento, ¿sí? Te desempoderas porque dependes de algo más para entrar en un estado de ánimo o entrar en un sentimiento o adquirir un sentimiento. Entonces eso ya es una adicción. Si tú estás fumando absolutamente todos los días porque es que lo necesitas para sentirte bien o sobrellevar tu vida, pues estás en un proceso de adicción.
¿sí? Y no estás evolucionando, ¿sí? Estás perdiendo tu proceso de evolución. Los estados de crisis, las depresiones, los caos, el estrés mental, están hechos para algo, son necesarios para tu proceso de evolución, porque gracias a estos estados de crisis tú te autoevalúas, te autoanalizas, te autoconoces y tienes una forma de evolucionar, de aprender algo, de cambiar algo. Pero si tú estás todo el tiempo bajo el efecto del cannabis, ¿sí? Es decir, no te permites entrar nunca en esos estados de ansiedad o de análisis o de autocrítica, pues te pierdes oportunidades para el crecimiento, ¿sí? Estás en la isla, ¿sí? No evolucionas. Aquí me gusta poner mucho el ejemplo de la Odisea, cuando Ulises llega a una isla en donde está la diosa Calipso. En esa isla les entregan manjares y les dan un fruto y todo el tiempo les dan ese fruto para que estén felices y les prometen la vida eterna, y ellos consumen y consumen ese fruto y pasan 7 años perdidos en esa isla. Es lo mismo con este tipo de drogas. Te metes a una isla, pero no estás evolucionando. Parece que en la isla todo va bien, te sientes bien, te dan comida, estás wow, estás conectado aparentemente, pero no estás evolucionando. Ulises, por caer en esa isla y bajo ese embrujo de esos frutos que le daba la diosa Calipso, perdió 7 años de su misión. ¿Él qué tenía que hacer? Volver con su esposa. Esa era su misión, pero se quedó atrapado durante 7 años hasta que pudo salir. Entonces eso es lo que pasa con las personas que consumen mucho marihuana, se quedan allí, se quedan atrapados. Además que cuando se consume o se abusa demasiado de la marihuana, la motivación para realizar cosas disminuye. Esto afecta la dopamina en el cerebro, ¿sí? Porque ya el nivel de deseo de la persona por el actuar o por hacer otras cosas nuevas disminuye, ¿sí? Entonces, al haber esos efectos, tú no puedes tener altos niveles de motivación para el actuar mientras tengas cannabis en tu sistema. No se puede, porque el cannabis relaja, te asienta, te aquieta. Y aunque habrán personas aquí que me digan, no, es que cuando yo consumo marihuana yo estoy más creativo, llegan muchas ideas a mi mente, yo me siento mucho mejor. Sí, tal vez tienes muchas ideas, pero dime de todas esas ideas y de toda esa creatividad, ¿qué has plasmado en la materia? ¿Qué has logrado para tu empresa o para tu crecimiento? ¿Qué has logrado para tu misión de vida? ¿Qué has logrado para otros? O sea, puede ser que activa la mente para muchas ideas, pero no deja actuar, porque luego te da sueño, o luego te da hambre, o luego te pones a ver una película y ya está. Ahí quedó todo el proceso de creación. Entonces tú no puedes tener niveles altos de motivación y de creación aquí en este plano, que es donde igual estás viviendo, mientras tengas el cannabis en tu sistema. Te atrasa, te mantiene allá en la isla, no evolucionas, ¿no? Entonces yo no lo recomiendo para tu proceso de evolución, no es necesario, ¿sí? Son herramientas, el ayahuasca, el peyote, todo esto son herramientas, pero si tú lo vas a hacer, yo te recomiendo que lo hagas con la esencia espiritual, es decir, con una persona experta en el tema, un nativo o alguien experto que te apoye en este proceso ceremonial si tú quieres acceder a una información de una forma diferente. Pero que estés consumiendo ilógicamente marihuana todo el tiempo, pues nada, te retrasa tu proceso de evolución. La marihuana junto a estas plantas son una herramienta de experimentación, sí, pueden ser, pero no son una vía de desconexión o un escape para tu vivir. ¿Sí? No es necesario, el planeta ya cambió y hoy en día tú, a través de tu propia conciencia, a través de tu propio ser, a través de tu propio pensamiento, de tu propia intención, tú puedes acceder a los estados interiores de tu ser sin necesidad de nada externo. Ya no es necesario para tu proceso de evolución. En cambio, si estás fumando todo el tiempo marihuana, pues sí te estás perdiendo el proceso de evolución, te estás quedando en la isla, y aparte de eso estás contaminando tus vías respiratorias, estás contaminando tu sistema linfático, y mientras tu cuerpo esté contaminado, tu evolución tampoco va a ser tan rápida, porque el cuerpo es nuestra herramienta para estar en este plano y para evolucionar. Si tu cuerpo está denso y contaminado, no te va a ayudar al proceso de evolución. Entonces esa es como mi respuesta a esta pregunta que me han hecho tanto. No lo necesitas. Tú tienes todo, tú eres mente creadora, tú eres un ser superior, lo tienes todo. No es necesario que te metas en una isla de evasión de la realidad para poder sentirte bien, evolucionar. Tú creas tu realidad, crea tu realidad ya. Un abrazo, bye bye.